acompañado y nos han contado sobre sus procesos, reflexiones, investigaciones, proyectos. Nos han permitido, por supuesto, ampliar nuestra perspectiva de las cosas, y ese es un objetivo que tienen estos eventos, sobre todo en un espacio como una escuela, un sitio de aprendizaje y enseñanza formativo, digamos. Con frecuencia es más potente lo que uno puede conocer de la arquitectura, aprender de la arquitectura y formarse viendo lo que hacen quienes ya han estado estructurando sus procesos, que eventualmente están en un salón de clases, que por supuesto es importante, si no, no estaríamos pues los que somos docentes dedicados a esto. Pero bien, hoy, como les digo, vamos a tener a nuestros invitados de casa, lo cual pues nos complace muchísimo. No es nada como adrede que sea en el último día, ellos solos, para nada, simplemente es un ejercicio académico de incluso disponibilidad de tiempos de todos los invitados, el que justo hoy en la mañana tengamos pues a estos dos grupos. Yo voy a presentar entre informal y formal a cada uno de ellos, pues porque todos han sido alumnos en esta escuela, los conocimos desde muy jóvenes, con sus ansiedades de llegar a ser arquitectos importantes, hacer un buen trabajo con mucha seriedad, y efectivamente y afortunadamente eso ha ido sucediendo, y creo que también eso es una muy bonita oportunidad para quienes se están formando, porque es una manera de mirarse, si se quiere, la analogía es un poco torpe, pero si se quiere mirarse en el espejo, alguien que ha pasado el mismo proceso en la misma universidad, con las mismas circunstancias, y que pueden ver hasta dónde se puede llegar con disciplina, con interés y con ganas de desarrollar su trabajo. En primera instancia, los invitados son el colectivo 720. El colectivo 720 arranca con dos exalumnos, están por aquí, están por ahí Mario y Luis Orlando. Ambos, además, hoy en día, ya desde hace un tiempo, son profesores en la escuela. Voy a, como dice ayer, también voy a leer una reseña que tengo de Luis Orlando, que está aquí con nosotros, uno de los socios del colectivo. Lo voy a hacer para no ser muy impreciso, pero podría hacerlo contando algunas anécdotas de recordarlo como estudiante, los cursos en los que estuvimos juntos, su trabajo en progreso constante en la misma escuela, que son anécdotas muy bonitas, asociadas a su interés y al mismo tiempo a sus ciertas dificultades con los recursos, con la posibilidad de estudiar, con que eventualmente necesitaba un computador para poder desarrollar sus proyectos porque no lo tenía disponible en algún momento al iniciar la carrera, cosas como esas, que son anécdotas que tienen que ver con entender la personalidad, el temperamento y las ganas de salir adelante de un estudiante que luego se vuelve un gran profesional. Pero voy a leer la reseña. Estudió, como ya les dije, aquí en la Escuela de Arquitectura entre el 2006 y el 2010. Hizo estudios de maestría maestría en Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y también es egresado de la especialización de paisajismo de esta escuela en el 2015. Realizó el 8º Workshop Internacional de Arquitectura y Paisaje organizado por RCR Arquitectos, la firma pues, española, Premios Pritzker, que en asocio con la Fundación Bunca y con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona hicieron este taller en Olot, España. En el 2012 se establece en asocio con el arquitecto Mario Camargo el estudio colectivo 720, siendo parte del desarrollo de múltiples proyectos en fases de diseño, conceptual, técnico e interventoría. Ha sido docente invitado en la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM en Santiago de Chile y en la Universidad Azuay en Cuenca, Ecuador. Desde el 2015 es docente en taller de proyectos de pregrado y desde el 2018 docente de posgrado en la Universidad del Valle. Muy contento de tener otra vez a Fernando contándonos sobre su trabajo, y pues espero que ustedes también lo disfruten mucho, lo que nos va a compartir hoy. Muy bienvenido. ¿Me escuchan bien?
Bueno, primero muy buenos días a todos, gracias por el espacio, el tiempo que el día de hoy pues han pasado por aquí. Yo sé que es viernes, es difícil madrugar, además llovió un poquito, entonces pues eso hace más meritorio que estén por acá. Pablo, muchas gracias a la universidad por la invitación. Creo que esta es casi la segunda vez que he estado en este sitio. La primera vez con el primer proyecto, me acuerdo que era Comeva, y pues esta segunda ocasión chévere, pues porque vamos a ver como proyectos muy recientes, proyectos que no han sido publicados todavía, pues, que están recién hechos, entonces como importante la aclaración. Un poquito para ampliar la anécdota de Pablo. Es que sí, durante la universidad creo que uno a veces aprovecha mucho todas las oportunidades. Sin embargo, yo creo que todo lo que uno adquiere a la universidad algún día va a ser reflejado posteriormente. El tema de la anécdota es que estábamos en el premio Corona, creo que era, y pues eso era octavo semestre. En ese momento no era tan avanzada la tecnología como ahora, que es mucho más fácil tener un computador o pues otros medios digitales. En ese momento era como mucho más difícil. Entonces era octavo semestre, no tenía computador, pero la entrega tenía que hacerse la otra semana en computador. Entonces la sala informática no alcanzaba el tiempo, entonces ese día era aprovechar a Pablo para que me prestara su computador de la oficina y estar todo el viernes. Luego me conversé al vigilante para que me dejara quedarme toda la noche en el edificio, y luego todo el día el sábado, toda la noche el sábado. Me acuerdo tanto que el vigilante era un paisa que llevaba unos cartones a pegar en la ventana, porque si lo pillaba el supervisor pues lo regañaba que había alguien en el edificio. Al final del día domingo me sacó en moto. En ese momento podía entrar al parrillero en moto en Cali, y me sacó en moto por la portería, yo que era un compañero, y gracias a eso se terminó la entrega y se mandó al concurso. Entonces son cosas que creo que todo se puede, como para que hay veces uno ve estudiantes que las cosas son difíciles, pero creo que al final se terminan convirtiendo en buenas anécdotas. Creo que ya es. Bueno. Para el día de hoy yo creo que pues, estamos en un tema de paisaje que yo creo que ha venido creciendo, ya ha venido creciendo en la universidad. Creo que para los que no saben, la Universidad del Valle ha sido pionera en Colombia con el paisaje, con Lidia Caldas, sobre todo cuando nació, y se nació la especialización, y realmente cuando lo comienza a ver a nivel Colombia, pues solamente hasta hace 2-3 años había solo una facultad de paisaje en Colombia, que era la Universidad del Valle. Posteriormente ya está la UPB, y ahora como que ya la de los Andes como que está armando su diplomado, por algo pasa. Entonces yo creo que es momento de que pues si somos los pioneros debemos ser mucho más fuertes de lo que somos ahora. Entonces creo que desde el taller de paisaje que se está dando en el pregrado es como un granito de arena que estamos poniendo para poder afianzar el tema del paisaje. Y uno dice, bueno, es que el paisaje es para espacio público y es vegetación. Creo que vamos a ver que el paisaje tal vez no solamente se refiere a la vegetación, o tal vez no solamente se refiere a temas de espacio público, sino que también se puede ver desde el punto de vista de la arquitectura. Creo que cuando se hizo el workshop de OLOT, nos dimos cuenta que la arquitectura del paisaje de RCR no era paisajismo solamente, sino que había otras connotaciones de territorio que me parece importante compartir, y sobre todo que hizo cambiar un poquito el giro del colectivo. Antes éramos muy teóricos, por así decirlo, muy arquitectos con la arquitectura, incluso era la frase, no importa el lugar, pero en este momento sí nos importa mucho el lugar. Entonces la mirada de hoy es como por ese tema. ¿Listo? En primera instancia es muy difícil, creo que ser arquitecto de cierta manera es complicarse uno la vida en el buen sentido, porque uno siempre busca o le mandan a hacer proyectos, pero no creo que no se debe quedar en el punto de que yo tengo que hacer lo que solamente me piden hacer. Yo creo que hay que hacer algo más, y creo que ahí está el punto donde podemos hacer la diferencia. Entonces siempre nos ha interesado es cómo se manejan los proyectos, esa construcción total del proyecto, y creo que siempre intentamos unir estas tres cosas, que siempre hay veces las vemos separadas, que es la imagen, la estructura y el espacio. Porque siempre pensamos que una se hace, luego se resuelve la otra, y luego la otra, pero en realidad creo que no debería ser así.
pues uno siempre alcanza y comienza a seguir a grandes maestros, porque básicamente pues la universidad lo que hace a uno es abrirle los ojos, decir, venga, está esta posibilidad, por eso se llama universidad, universalidad, y uno ya va escogiendo para dónde irse. Este es un proyecto de Renzo Piano, que para mí, ustedes conocen a Renzo Piano, que es supremamente riguroso con estructura, sin embargo, en mi forma de ver, creo que es uno de los mejores arquitectos del paisaje que existen. Entonces, este es un proyecto que es el Museo Paul Klee, de lo cual nace como de la tierra básicamente, y es muy bonito cuando lo explica. Ustedes pueden entrar a YouTube y buscan un video que se llama Visitas de Obra, y hay un lapso en el minuto 23 creo que está, donde explica este proyecto de la idea y dice que busca, es un emergente del proyecto porque pues todas las personas, todas sus propiedades que tiene viene de la tierra, entonces como que comienza a generar ese tipo de relaciones de idea del proyecto con el paisaje y sobre todo con esta connotación de unir esos tres elementos. Entonces luego comienza a armar esta viga curveada que simplemente se repite, pero cuando comienza a analizar el proyecto uno ve que esa viga comienza a ser la estructura, que esa viga comienza a ser el espacio y que esa viga comienza a ser la imagen del proyecto, que al final comienza a ser un costillar. Entonces pareciera que uno cuando llega a proyectos reales y comienza a hablar del presupuesto, de la estructura, de minimizar la caída de un proyecto de estos, no lo puede bajar más de lo que está. La estructura sigue siendo ahí, no la podemos quitar porque quita la imagen y quita el espacio. Entonces esa consolidación de los proyectos siempre lo estamos buscando, y eso son esas bonitas complicaciones que uno se va haciendo en el proyecto. O esta otra que es muy reciente, que es de Saná, que es en Chile, que es una parcelación que se llama 8 cubos, de los cuales mandaron a hacer una casa de los grandes arquitectos, tanto chilenos como internacionales, y de Unishizawa me parece que es uno de los logros bastante importantes, porque es una casa que uno no la ve como habitación, solamente baño, sala, cocina, sino que es una plegadura que se está en ese risco hacia el océano, y lo que hace es que no tiene columna, no tiene ni divisiones, sino que es simplemente un elemento que está puesto ahí, y ese elemento forma espacio. Entonces eso parece que nos interesa, pero entonces en esa retrospectiva que estaba pensando para la charla, resulta que nosotros de alguna manera, estábamos en proyectos anteriores teniendo como ciertas bases de eso. Estábamos buscando un edificio que no fuera tan edificio, un edificio que tal vez no buscara lo que siempre nos piden. Entonces aquí hay dos proyectos que siempre nos hemos querido mucho, porque pues, ha sido uno de los mayores logros de la oficina, pero también creo que hay que ir pasando ese tema. Entonces cuando uno hablaba de la Cinemateca, pues obviamente la solicitud de la Cinemateca le encargaba hacer una sala de cine con un estudio de cine cinematográfico, pero en realidad lo que nos interesaba en ese momento era hacer una calle museo. Una calle museo que no pedían en el programa ni tampoco en el concurso, pero realmente fue el gran derrotero, y nos interesaba eso porque queríamos que las personas pasaran. Entonces ahí donde digo, uno no hace solamente lo que nos piden hacer. O en la UBA, que realmente no nos interesaba a grandes rasgos el programa, sino era tener un parque extendido. Entonces ahí están como ese elemento de atravesar el edificio y ese elemento de estar encima del edificio. Eso en relación a todos los demás, pues vemos que también fue el derrotero. Esas cosas importantes en las que no han venido en ese momento, como que fuimos viendo que era por el camino. Obviamente ahora hay un tema mucho más de paisaje, porque en ese momento las connotaciones eran muchos los proyectos eran mucho más teóricas, pero en este momento, si ustedes vieron, tiene que ver mucho con el lugar, y creo que ahí es esa relación que estamos en ese intermedio, en ese equilibrio entre que la arquitectura obviamente debe tener unas ideas, obviamente debe tener un espacio, pero también obviamente debe ser para ese lugar, así como se vio en la Cinemateca o en la UBA, pero también nos dimos cuenta, y sobre todo cuando se fue a RCR y acá, y es que todo, o el paisaje, o el paisajismo no es solo vegetación. Entonces aquí hay proyectos que hemos seguido y que podemos clasificar de cierta manera para qué nos sirven. Entonces hay uno, obviamente, que es el principal, que es la contemplación, que es el paisaje, que hace las cosas que pues, la naturaleza pues, hace las cosas mejores. Hay un tema ecológico, nosotros también debemos ser responsables del tema ecológico, y si hay proyectos que ayudan a que la parte natural sea mucho mejor, pues bienvenido. Está la parte cultural, los proyectos de RCR, de la Piedra Tosca, son muy culturales, porque hacen una rememoración de la cultura de ese sitio a través del paisaje, o lo de Cristo, pues que son una intervención en el paisaje que básicamente son con elementos muy precisos, pero muy contundentes, que creo que lo debemos hacer.
Los arquitectos del paisaje, pero realmente no solamente debemos quedar en la parte ecológica, porque yo creo que un ingeniero ambiental o un ecólogo o simplemente la naturaleza lo hace mucho mejor. Yo creo que el arquitecto debe ser capaz de poder crear espacio para la naturaleza. Y entonces ahí está con esta parte. Obviamente está lo de Sunto, que ustedes han visto también, que es otro que seguimos mucho, la textura, el material de Sunto, la luz, creo que es un tema también de lugar súper importante. Hay otros proyectos que arreglan cosas, arreglan espacio, arreglan básicamente cosas que el ser humano lo mismo se ha creado. Este proyecto arregla o disminuye el ruido del aeropuerto en relación a las casas vecinas. Hoy también reparamos, el paisaje es encargado de McElroy, de cómo un basurero, un antiguo basurero se convierte en un parque. Entonces estamos hablando de decisiones mucho más macro en los proyectos. Teniendo esas bases muy rápidas, quisiera seguirles hablando mucho más de lo que pensamos, pero pues hoy vamos a hacer muy light del tema. Quisiera mostrar estos 4 proyectos, no tanto explicárselos, sino como ustedes vieron en el título, qué decisiones tomaron desde el lugar que ayudaron a conformar el proyecto, esas ideas gruesas y macro, pues porque ustedes ya me interesa es que ustedes se den cuenta que los proyectos, las decisiones grandes son las que importan. Obviamente las pequeñas importan, pero las decisiones grandes son las que uno puede comunicar más rápido y que hacen la diferencia entre un proyecto u otro. Entonces, ahí está, y es una construcción también de pensamiento. Esta es una casa, una de las últimas que hemos realizado, nos interesa mucho es porque básicamente salió muy sensible con el sitio. Este es Pance, al sur de la ciudad. Aquí está el lote, es una parcelación, que es el último lotecito que está en la gran parcelación, y yo estaba muy contento porque enfrente había un bosque, los dueños. Afortunadamente es un buen cliente. Eso es otra cosa también, porque hay clientes que no les interesan muchas cosas. Todos los de lado, los de los vecinos, lo que hicieron fue talar el bosque que está atrás y dejar una gran explanada para poner palmas. Entonces contamos con el bosque, a ellos les gustó mucho que tenía este bosque, pero luego cuando comenzamos a hacer ese barrido geográfico general, nos dimos cuenta que este lote simplemente era un proyecto de toda una gran zona, que encontramos barallones y un tema de una vista a la ciudad. Entonces cuando uno comienza a analizar ese sitio, pues comienza a ver esa relación dual que tiene el proyecto, una relación hacia el bosque y una relación hacia una explanada. Los dueños en un primer inicio decían, no, a nosotros nos interesa hacer la casa aquí. 2 pisos, 3 pisos, que era como que querían como entrar en los planitos. Eso nos está enseñado a ver las casas que siempre están en los planos. Pero no nos interesaba todos visuales, nos interesaban esta hacia la montaña, que era un paisaje dinámico. Ustedes ven, es una montaña continua, con los farallones, y que hay unos días que está nublado, otros días que está claro, otros días que cambia. Entonces eso me parecía interesante. Y sobre todo contrastado con la otra visuales, que es hacia la planicie, del fondo ustedes podrían ver a Cali pues, con unos buenos ojos. En ese sentido, de resumen, que nosotros teníamos como ese lugar en que tenemos que tener 2 ambientes básicamente de la casa, unos ambientes mucho más introvertidos que tenían que ver con el bosque inmediato, y unos mucho más lejanos que era con el bosque posterior. Las primeras ideas que le mostramos a los clientes era esto, que lo llamábamos como entre patios y paisaje, que la casa no debía ser como un elemento único solamente, sino que debía haber como compartirla, que dentro del espacio debía haber naturaleza y dentro de la naturaleza debía haber espacio. Y este era un poquito los cortes que le mostramos a nivel de ideas de la casa como estaba, y cómo intentamos no solo mantener el bosque que estaba al lado, sino incluso potencializarlo. Esta fue la maqueta que desarmamos. Aquí era el acceso, lo que hicimos fue poner el elemento en el acantilado hacia abajo y comenzar a sacar los elementos del espacio colectivos. En primer piso hacia el bosque estaría todo lo público, y hacia la parte superior, o sea en el segundo piso, que casi que a nivel de este punto estaría todas las habitaciones solamente. Está como el corte que se armaba un poquito de la casa. En este momento pues ya está terminada, falta que la pandemia de las finanzas para poder arrancar su construcción. Esta es como la sección, le intentamos tener patios internos, habitaciones, un estudio y sobre todo un espacio. Creo que también otro tema que está cambiando es que la sala está pasando a un segundo plano, y lo que está importando es el tema de la cocina y el comedor, que lo que ellos lo querían era un segundo espacio, un segundo nivel. Y desde el exterior pues comenzamos a dar esta imagen mucho más austera,
un solo nivel, todo esto se dejaba como aislamiento y la casa se ponía en la parte posterior y solamente se dejaba como el acceso vehicular y sobre todo este cerramiento que se negaba un poquito hacia esa calle, pero que se abría hacia la parte posterior. Este segundo fue en asociación de arquitectura y paisaje en la oficina de Medellín, que creo que hasta el semestre pasado Jorge fue parte del cuerpo docente del taller, de los talleres en arquitectura y paisaje. Nosotros hicimos este proyecto en asocio, que fue el hoyo piloto de aquí del centro de Cali. Nosotros hemos trabajado bastante en Cali. No hemos tenido muchos proyectos en Cali por razones extrañas de la vida, pero este fue muy bonito, era privado y la idea era la renovación de este sector de la ciudad de Cali. Para ubicarlo, esta es la Torre de Cali, CAM, este es el río Cali, y aquí están los barrios tradicionales de Cali. Aquí hay un pedacito que es el hoyo que está en esta parte y el piloto que está acá. Resulta que este barrio pues básicamente salió del azar, porque anteriormente cuando se construyó, se hizo el barrio obrero, luego se pasó la ciudad hacia el norte como expansión, y aquí quedó un espacio donde las personas que trabajaban aquí comenzaron a hacer sus viviendas y se hizo un espacio improvisado. Obviamente pues luego el mío pasó por aquí, los recuerdos del mío, y dejaron un espacio que en este momento es bastante comercial, pero que la ciudad lo quiere hacer una renovación a nivel de vivienda. El encargo que era, que nos daban unas manzanas ya con una ocupación, y lo que nosotros teníamos que hacer era simplemente el espacio público, manteniendo la policía, manteniendo unos ciertos elementos viales, y obviamente pues que debía prevalecer el vehículo. Este es el proyecto como quedó. Básicamente arranca aquí y entramos hasta la 26, y aquí se conecta ya con el proyecto que elaboraron al cuadrado, que ahorita más adelante pues espero que lo presente. Ya se conecta, y aquí está el proyecto que armó Waze 8, la propuesta interna. Entonces digamos que esto se va conectando hasta la parte alta de la ciudad. Pero bueno, ¿qué nos interesaba del proyecto básicamente? Este era un proyecto donde tenían que ver mucho la historia, y había unos temas que nos interesaban. Este tema de cómo se veía el río anteriormente en Cali, no era un río como lo vemos ahora de contemplación, sino que era más de interacción. Las personas iban a lavar ropa y lo que hacían era un tertuliadero, por eso la tertulia está por ahí y tiene ese nombre. Había otros temas que eran temas de geometrías, esos temas meándricos. Esto es el río, luego se rectificó, pero inicialmente el río era mucho más meandro en esa parte. Hay unos temas culturales dentro de esa zona, como grafitis y elementos de gráficos en las paredes, y algo que nos interesaba mucho era esa trama de las casas, que muchas fueron espontáneas en el sitio. Entonces aquí la resaltábamos un poco para que ustedes la tengan en su mente, porque eso hace parte como de las relaciones macro del proyecto. La propuesta, ¿cuál era? Lo que hacíamos era marcar unos temas de memoria del territorio, y lo que hacíamos eran 3 grandes estrategias que llevan cada uno de los temas. El primer tema se llamaba rememorar, que lo vamos a explicar más adelante, y consistía en darle un carácter a ese espacio público. El segundo era reconciliar, que era cómo podemos acercarnos al río, y posteriormente, cuando estos 2 elementos ya estaban muy bien armados, organizamos el reconectar, que era tomar la conexión del obrero con el norte, que en este momento pues es básicamente desde por la 26, por temas vehiculares y no más. Este es el proyecto como se planteó. Hicimos unos ciertos ajustes en la volumetría, aunque no era nuestro alcance. En realidad nos interesaba era que no crear unos elementos cerrados de torres, sino crear unos elementos que puedan tener unos centros activos, que era lo que nos interesaba. Le quitamos un pedazo a la policía, porque nos parece que pues podían enterrar esa parte, y la llamamos como un espacio tapón, porque pues podemos tener un gran espacio público aquí, un gran espacio público acá, pero aquí terminaba pasando por unas andenes muy pocos. Entonces lo que hicimos fue como quitarle todo eso. También nos decían que no podíamos peatonalizar, sin embargo hicimos ese estudio de peatonalización, y lo que nos interesaba era esto:
descubrimos como, hicimos un estudio como de todos los proyectos que estaban a los lados, porque este era como el maclaje urbano de ese sector, ya todos los demás tienen un plan urbano ya armado, entonces básicamente lo que nosotros hicimos fue generar ese maclaje. Encontrábamos todas las texturas, descubrimos que pues la más predominante y simplemente hicimos nuestra predominancia con un formato diferente como para hacer ese guiño pues de que sea otro proyecto, pero sin embargo seguía siendo parte. Y esta parte que nos interesaba era que ese carácter, esa textura del espacio público, entonces uno se sienta y comienza a dibujarla así nomás, pero en realidad nos interesaba que era poder rememorar. Entonces, esta es como lo que está presente en el momento. Luego, pues uno sabe que eso llega a un tema de demolición, pero nos interesaba que llegara hasta ahí, que todas esas líneas de las casas comenzaran a dejarse y finalmente fuera parte del espacio público. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. Estas eran como las intervenciones que se hacían en cada una de las calles. Básicamente nos interesaba peatonalizar y nos interesaba conectar ecológicamente en este sentido y de manera peatonal en este sentido. Entonces por eso se hizo cada una. Esto es mucho más fuerte porque nos interesa que el río llegue hacia la calle primera y en este sentido nos interesa que las personas puedan caminar en ese primer piso abierto. Entonces ahí están como las dos connotaciones. Técnicamente pues se resolvía así, había unos temas de agua porque el nivel freático ahí es bastante fuerte, entonces lo resolvíamos con unos elementos a los lados de la vía, pero sin embargo nos interesaba esta continuidad. Yo creo que en la ciudad hay buenos ejemplos, el Boulevard del Río y muchos centros históricos de muchas ciudades dicen que la peatonalización funciona, ya que por algunos que se incomodan con el carro, pues no deberíamos detenernos en ese empeño en volver a una ciudad mucho más caminable. Estas son las imágenes los imaginarios que teníamos como de esos espacios. Esas son las torres pues, de usos que planteaba el contratante, y eso es como lo que nos imaginábamos. Ese tema de la memoria, la reitero porque cierta parte cuando nosotros comenzamos a ver Pompeya, uno se puede imaginar cómo era Pompeya a partir de unas huellas que están en el piso, en los cimientos. Entonces, lo que comenzamos a ver era ese tema de, listo, yo lo que quiero es que sea un espacio público no tan ajeno, de las personas que están ahí en algún momento pues pueden volver o hacen parte del asocio del desarrollo del proyecto, pues no interesa, venga, no dejemos todo en tabla rasa, sino que comencemos a generar esas líneas, esos elementos, y en todo donde eran los patios, actualmente existen los patios, dejamos zonas verdes en el espacio público. Entonces generamos una textura que si en algún momento dueños de ese sitio vean volver, eran capaces de poder encontrar dónde era su casa. Entonces tener un amarre memorial que nos parecía interesante. Aquí está como las líneas, o sea, como que no todo estaba borrado, aquí está el edificio, las líneas que dejaban los espacios, era como un carácter que tenía el espacio. Esta era una plaza que armábamos, que muchos dijeron, no, es que resulta que es que aquí no se piensa en los árboles, sino que se piensa en una pérgola que no va a servir para nada. Sí, tienen razón y no, pero resulta que cuando yo planteo una vegetación, esa vegetación va a estar dentro de 10 o 15 años, y esos 10 o 15 años yo voy a sombrear el espacio público. Entonces nosotros planteamos este tipo de estructuras que van a mitigar un poquito el sol mientras la vegetación crece, que es nuestro río. Aquí lo que se planteaba hacia la parte del río era una relación de conciliación, hacíamos hacia el lado del río porque queríamos acercarnos al tema de la peatonalización y hacíamos aquí una especie de pequeños espacios donde habían varios paisajes que se podían hacer o existen en el Valle del Cauca. Entonces están las palmas, los pantanos, un poquito para generar ese tema de nivel freático alto. Entonces generamos un recorrido que se amarraba directamente hacia los edificios que están acá, que era como la parte que lo podía armar. Este es como los imaginarios que teníamos en ese momento. Muchas de las infraestructuras estaban marcadas por la misma comunidad que los fuera haciendo parte de sus grafitis que ustedes vieron al principio. Esas imágenes se podían ver aquí, hacían parte porque pues creemos en el espacio público, sobre todo que si uno lo hace, lo cuida, uno nunca daña su casa. Entonces básicamente lo que hacemos es integrar a las personas que tienen pues talento obviamente gráfico y hacer que ellos mismos pues fueran parte de ese tema y poder ser un autocuidado mucho más fuerte. Esta era como la relación con el río, la peatonalización, armábamos
un puente que comunicábamos con el otro proyecto de la parte de Alcorera, que se conectaba para allá, y esa era como la imagen de también nos interesaba era que les decíamos a los contratantes era que todos los edificios no debían ser del mismo tamaño, que tal vez los que estaban más cerca al río fueran un poquito más bajos para poder generar ese icono visual hacia los cerros, esa relación de río y cerros, porque siempre en la relación visual pues, es importante para el tema del territorio. Estas eran como algunas imágenes de cómo esas plazas las íbamos mirando. Creo que en este proyecto descubrimos muchas cosas, descubrimos que existían ríos que ya no existen, descubrimos que el río Cali no pasaba por donde pasa ahora. Entonces son cosas que uno dice la ciudad es bastante fuerte como con esos temas. Estos son dos proyectos con una misma idea. El primero les muestro simplemente como el tema macro, no les puedo mostrar mucho el proyecto porque tenemos como restricciones sobre publicaciones, entonces lo vamos a ver como el germen que dio paso al siguiente proyecto. Este es, nos encargaron de hacer una clínica en Cartago. Esta es la ubicación. ¿Y por qué les interesa la ubicación? Porque al lado del borde de la ciudad se encuentra un gran espacio verde que es de este tamaño en relación a todo Cartago, pues que básicamente está bien definido urbanamente. El lote está aquí, el lote que nos dieron era este. Entonces comenzamos a analizar o a descubrir qué podía tener el lote, un parque, ese espacio acá, este es un ancianato que está en medio de un bosque, y si yo me elevase pues tendría la visión de una de las cordilleras que está acá, en las cosas que nos iban interesando. Entonces como que hacía parte importante la vegetación en ese punto, hacía parte importante el tema de los parques en ese punto. Entonces comenzamos a valorarlos un poquito cómo son los espacios médicos y los espacios médicos que deberían ser. Ustedes han visto que la vegetación ahora está en furor. Ustedes han visto a Singapur, los aeropuertos, es un oasis en el interior, en las oficinas, en las viviendas, en la parte educativa, en todo lado. Entonces como que porque un hospital, a pesar de que deben tener un elemento muy hermético, podríamos armar. Entonces obviamente en un hospital tiene una gran complejidad, pero en el fondo lo que nos interesaba era tener este tipo de relaciones, que tal vez ese bosque que está al lado puede irse metiendo al edificio de alguna manera. Obviamente las reuniones con los doctores pues son bastante complejas porque ellos todo es no es antihigiénico, pero entonces uno hay que apostarle fuerte para quedarse con algo. Al final el proyecto termina siendo como estos elementos. Nosotros identificamos que dentro de los hospitales existen tres grandes espacios. Un primero que es muy hermético, que es muy clínico. Hay un segundo que es interacción con el visitante, y hay un tercero que es el espacio público. Y nos interesaba incorporar este espacio. Todo lo que hicimos fue casi hacer un parque hospital, le llamamos parque hospital, y lo que hacemos era elevar todo lo que es el punto 2, que es la interacción con las demás personas y sobre todo con la relación con el sol y la ventilación. Y lo que hacíamos bajo tierra era todo el tema que era muy hermético, era muy clínico y muy funcional, de tal manera que las personas terminaban pasando de esos dos parques que ustedes se acuerdan en el lote de un lado al otro, pues las personas terminaban pasando. No queríamos que las personas fueran a sentarse en una sala de espera, queríamos que las personas se fueran a sentar en un parque. Entonces con esas mismas connotaciones nos llegó en ese momento un concurso que era sobre un hospital también en Pereira. Entonces como que seguimos con ese elemento, pero cosas que acá no lográbamos armar por temas técnicos, pues lo intentamos armar acá por el espacio. Entonces lo mismo, nos interesa el lugar. Este es la oposición del edificio. Descubrimos que a los dos lados había dos ríos y había una fuerte conexión ecológica entre los dos. Pareciera que no es que afecte tan preciso, pero en realidad creemos que el proyecto intentaba decirnos, venga, hay que dejar pasar ciertos elementos tal cual como en el otro y dejar respirar un poquito el edificio. Entonces en ese sentido se planteó que ya se unió con un elemento que lo llamamos Map Building, y está elevado del parque porque el lote era en este sentido. Aquí había un parque que era una escorrentía que estaba aquí, pero también la planteamos, un parque que diseñamos, y el lote era un elemento triangular con un desnivel casi de dos pisos. Todo lo que intentábamos era armar
una estructura que permitiera crecer en el tiempo, porque además lo pedían que fuera en crecimiento progresivo. Todo lo que se hizo básicamente fue la misma estrategia del anterior. Hicimos un basamento donde conformábamos todo lo clínicamente muy complejo. Luego en los que podíamos le abríamos unos espacios para poder iluminar en la parte de esa masa, y finalmente arriba, tal cual como hicieron Matt Building, con la estructuración a partir de las circulaciones, generamos todas las habitaciones clínicas y sobre todo los consultorios de consulta externa. Esta era como la imagen que nos mostraba. Nos interesa esta primera planta que estaba amarrada con patios y siempre había una relación visual. Esto lo hicimos en asocio con Giancarlo Massanti. Pues ustedes saben que la experiencia de él en hospitales pues también es bastante grande, entonces fue como conformar un equipo bastante chévere, y sobre todo pues se aprendió mucho. Estas eran como las imágenes que mostraban el proyecto. Intentamos ser muy fuertes en el tema de las circulaciones. Con Matt Building, cuando ustedes lo estudien o con los que no lo han estudiado, pues deben saber que es la estructura básica del proyecto. Entonces lo que lo armábamos era en este sentido, y nos interesaba era este tipo de secciones donde se viera más el espacio abierto que el espacio cerrado, y obviamente pues el tema funcional con el lugar, ese paso, ese corte inicial que pudiera continuar, pues lo podíamos tener. Y ya cuando uno ve la imagen, pues casi que es un edificio de 5 pisos, pero realmente uno lo que comienza a ver es un elemento arriba mucho más libre sobre un elemento mucho más pesado y mucho más topográfico. Esta es la vista como desde la zona del Parque Stanley, que era una de las entradas vehiculares, y sobre todo de emergencias, y hasta que todo el personal o todas las personas entraban por la parte de arriba y podían llegar hasta el fondo a hacer zonas de espera. Entonces las esperas no se convertían en unos espacios pequeños, sino que había parquecitos dentro del edificio que uno podía ir hasta porque pensábamos que debíamos brindarle unos buenos espacios pues para algunos momentos complejos y difíciles. También intentamos llevar esa vegetación o ese paisaje a las habitaciones. Entonces lo que hacíamos era que algunas habitaciones les dejamos un gran espacio para tener un jardín, y algunas otras intentamos entrar un poquito más con un mini patio en las partes superiores para poder generar una cercanía más con el paciente, que eran como las dos. Este es para las personas de pediatría y este es para los adultos. Finalmente, este es el proyecto que entregamos esta semana. Creo que fue un proyecto arriesgado, pero creo que nos dejó muy contentos y nos da cierta confianza para seguir pensando en los proyectos así. Esta es la media torta al aire libre de Bogotá. Está encima, más arriba de la Nacional. Esta es la circunvalar de Bogotá, muy parecido a los cristales aquí en Cali. Y lo que nos pedían era reformar las graderías y reformar algunos espacios internos del espacio acústico. Y además pues unir el espacio público de en esta zona de danzas con este espacio. Realmente lo que nosotros hicimos fue pues no hacer eso, sino que hicimos una gran plataforma completa que no solo amarraba ese espacio, sino que amarraba con todo el nivel todos los espacios, como lo ven aquí, que se lo van a ver más adelante. Porque de cierta manera lo que nos interesaba aquí era que la media torta no estaba hecha solamente para ver este sitio, sino que estaba hecha para ver la ciudad. Esta era la inicial. Entonces me parecía que la reforma que hicieron posteriormente, que le pusieron 2 cachitos aquí, que ustedes van a ver, pues interrumpía esa parte a nuestro modo de ver. Entonces aquí pueden ver, nosotros hicimos un estudio de toda la historia que tuvo la media torta, el crecimiento, la puesta de algunas esculturas, y sobre todo estos cachitos que hacían era que impedían, que en misma base del concurso que impedían este tema. Entonces nos volvemos un poco a cuál era el origen de la media torta, y el origen de la media torta se inspiraba mucho en el teatro griego. En el teatro griego, a diferencia del romano, aprovecha la topografía, tal cual como la torta, y tiene un elemento escenográfico aquí que permitía ser recorrido. Eso nos pareció bastante interesante, y sobre todo que era cerrado por un tema acústico. Entonces lo que pensamos era, venga, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no intentamos ser más fieles a esa idea inicial, conceptualmente coger este elemento, doblarlo, porque pues la media torta no tiene toda la circunferencia completa, sino que es un poco,
y generar este espacio, que además era mirador a la ciudad. Entonces, lo que hicimos fue eliminar ese espacio, montarnos encima y convertirlo en un escenario para la ciudad. Entonces, eso básicamente fue lo que se hizo y se quedó este espacio. Entonces, cuando uno llega a este sitio, queda un poquito amarrado a esos patios antes de entrar al espacio tipo Salmona. Le damos aquí que la recepción, que también servía el día que la Mediatorta estuviera cerrada, pues básicamente podían tener tertuliaderos al exterior. Y unificábamos no solamente en un mismo perfil, sino toda una misma función, todas las Mediatortas. Obviamente, pues desde la oficina, creo que 3 de los jurados eran de patrimonio, pues sabíamos que la apuesta era fuerte, pero nos interesaba porque pues, es como una tranquilidad interna que uno dice, me interesa hacer cosas que uno lo llenen de energía. Entonces era como ese tema. Nos imaginábamos estar aquí, que se convertía como en ese inicio en una Mediatorta que era además un mirador, que no solamente me concentraba en un espectáculo que lo resolvíamos de cierta manera bien, sino que además pues teníamos esa recuperación de la mirada hacia la ciudad. Es un poquito la planta. Recuperamos este espacio porque acá hay un gran parque también que debía ser relacionado. Entonces hicimos como una zona de prácticas de danza acá, eliminamos completamente los carros, los sacamos de aquí, no nos interesaba tener carros acá atrás, sino que acá adelante, y ya resolvíamos ya todo el tema de unificación. Y también estos bordes que ustedes ven aquí, pues servían también de tema acústico para que el sonido fuera mucho más homogéneo en toda la Mediatorta. Aquí la relación entre el escenario, el espacio técnico del escenario y la casona un poquito, y cómo ese elemento pasaba y llegaba hacia el borde de la parte de la cubierta. Obviamente no ganamos, pero quedamos muy contentos con el espacio. Creo que eso es uno de los últimos que hemos dicho en el taller, que hay veces no solamente, insisto, uno no debe hacer solamente lo que le piden, porque pues sería un traductor. Si usted le pide una casa, pues hace una casa ahí, hace una casa parque, o una casa cubos, o una casa cubos flotados. Ese tema cuando estaba muy pequeño en la universidad, que le decía, no, es que a Le Corbusier le pidieron un banco, va a ser una silla, pero Le Corbusier llegó con una ciudad entera. Es como, ese man, ¿por qué trabaja tanto? Pero en realidad uno más arriba se da cuenta que ahí está como la felicidad de hacer la arquitectura, como que venga, hay que hacer más, hay que hacer más, hay que hacer más. Y creo que ese es el mensaje que hiciera dejarles el día de hoy, y sobre todo esa preocupación con el lugar. Todos los proyectos que ustedes vieron de alguna manera está relacionado mucho con el lugar, ya sea los hospitales, ya sea la casa, ya sea esta Mediatorta, porque habían decisiones ahí que hacen que el proyecto sea más complejo por tenerlas, y eso hace que uno tome decisiones mucho más fuertes que simplemente hacer el tema funcional o el desarrollo funcional. Ese era como el acceso que se tenía. Nos gustaba ese umbral, esa relación que uno podía pasar por encima y esa relación que continuaba. Y sobre todo otro tema es que pedían una rampa acá adentro que generaba pues una mole gigante. Entonces lo que hicimos fue sacar la rampa y dejarla en un espacio público, de tal manera que no solamente servía para la Mediatorta, sino que también servía para pasar desde la Universidad de los Andes hasta la Circunvalaria e ir subiendo hasta los cerros. Entonces quería ser muy breve para que ustedes puedan hacer preguntas. No quería alargarlo mucho porque pues saben que ahorita viene el siguiente invitado, entonces quería dejarlo así. Agradezco mucho el tiempo y la prestación de su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, que lo conocen todos como Luis. ¿Quieren hacer unas preguntas? De una vez, la propuesta mía es, no les voy a dar preguntas, vamos a presentar a los siguientes invitados y luego dejamos a los arquitectos y las arquitectas aquí para que podamos conversar con ellos, con los dos colectivos, digámoslo así. Entonces, aunque si hay algo que quieran comentar inmediatamente o preguntarle a Luis, de todos modos no lo dejemos por fuera. Dale. Yo tengo una pregunta, y es que
¿hasta qué punto o cómo hacen ustedes para lograr diferenciar o saber hasta qué momento meterse con el espacio público? O sea, a mí me gusta mucho la arquitectura de ustedes porque manejan mucho ese tema del espacio público, pero siento que el espacio público es complejo porque no sé cuál es la fina línea entre poder meterse con el espacio público y lo privado. Yo creo que eso te lo dice el dinero y el presupuesto. Yo creo que uno al inicio debe pensarlo más. Es mejor que sobre y no que falte. O sea, yo creo que uno debería pensar, obviamente no me respeto el tema privado, pero es que hay veces los clientes mismos no se dan cuenta del potencial que tienen ciertos espacios. Si uno hace un colegio, pregunta que le mandan a hacer el colegio, que nos pasó hace un cierto momento, pero lo que hicimos fue no solamente hacer el colegio, sino como todo el amarre interno. Ellos no lo habían visto como en ese sitio, entonces como que nos encargaron eso, pero está armado este otro, y como, venga, pero si nos interesó esa conexión, hagámosla. Entonces, de cierta manera, yo creo que uno debe hacer lo que creemos que el proyecto necesita. Ya en el desarrollo, obviamente técnico, pues ya aparecen temas ya mucho más precisos de presupuesto, de alcances contractuales, que uno ya va delimitando esos espacios, pero creo que ahí debería caer esa semilla para los clientes de cómo podría ser mejor cada una de las cosas. Y yo creo que siempre debemos hacer más de esto público. Así importa que no lo hagan, así importa que hay que cortarlo, no se puede, pero ahí está esa relación y ese potencial que podría el proyecto seguir. Yo creo que ahí está extenderse un poquito esos tentáculos de la intervención. No sé si hay más. Bueno, pensando, por ejemplo, en el Dorda, pues el proyecto, como tú decías, había mucha intervención en cuanto a patrimonio, era un bien distrital nivel 2, y una de las cosas que planteaban era como que cuidar mucho esa cubierta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese balance o hasta qué punto hay un balance? Porque obviamente cuando uno participa en un concurso quiere ganar, pero ¿cuál es ese balance entre lo que me están pidiendo y lo que quiero hacer de una forma objetiva? Pues el que ganó cambió la cubierta. Y hay dos decisiones ahí grandes. Uno, la cubierta en este momento pedían poner unos elementos de sonido mucho más grandes, y lo cual la estructura que estaba planteada en este momento, pues sí o sí tenía que ser intervenida. Uno. Y dos, en las bases decía que los dos cachos era una interrupción visual hacia la ciudad. Y tres, esa no era una cubierta original, fue una cubierta que luego fue una de las transformaciones. Entonces uno comienza a ver estos tres elementos y uno dice, bueno, pues si ya fue modificada, dos, si sí o sí la van a intervenir estructuralmente porque le van a poner más peso, pues entonces nos arriesgamos. Porque pues es que hay veces, como digo, hay veces uno puede ver las cosas de manera diferente. En algunos concursos que hemos sido jurados, pues básicamente ese ha sido como el punto. ¿Para qué vamos a sostener una estructura que va a ser intervenida casi en su totalidad solamente para que se parezca visualmente? Entonces eso es un tema ya muy personal, pues no significa que esté correcto, no, eso es solo un punto de vista, y pues digamos que con ese punto de vista trabajamos. El de ganar, sí, obviamente uno siempre tiene que ganar, pero yo creo que también uno debe hacer lo que más le interesa y lo que uno debe ser coherente pues con lo que piensa, porque no sería ganar por ganar. En la Cinemateca fue algo parecido. Nosotros sacrificamos como 300 metros de administración por poner una calle. La cosa se acomodó y pero pues lo hubieran dicho lo mismo. No, es que venga, usted necesitaba 300 metros pero hizo 30. Pero venga, tiene una calle, no sé. Entonces acá era, sí, que es parte importante de la cubierta, pero también eso tiene una mirada hacia la ciudad. Y también decía las bases, es que la cubierta me entra agua por los lados, porque solamente es como una lengüita. ¿Cómo se resuelve? Pues hicimos un elemento que fue referenciado en una concha, la concha acústica de Caracas, para que la vean, es la que mejor funciona en el mundo en acústica. Entonces si nos piden hacer un tema acústico, no protegernos del agua, que tenemos que reforzarla porque sí o sí a futuro si vamos a poner el peso va a ser más grande, entonces como que todas esas decisiones digamos, no, pues hagamos un cambio que sea mucho más integral con todo el proyecto.
Igual, si uno hiciera algo muy justo, pues tampoco garantiza que vaya a ganar. ¿Es verdad? Bueno, yo estoy en una postura ahí Un poquito más muy duro. crítica, o sea, una postura que para mí entra como muy crítica, y es, bueno, sí, la arquitectura en tema de concurso, en tema de patrimonio, tiene que responder a respetar todas estas ideas de lo que ya está hecho, de lo que se debe recordar, pero ustedes en cierta medida lo hicieron regresando a los inicios, en la media torta, griega, así. Entonces uno dice, bueno, ya está. Entonces muchas veces uno dice, ¿de qué manera esa permanencia del patrimonio como retrasa el progreso? No sé, pues tú cómo lo veas, porque en mi postura muchas veces siento que lo agarran a uno a guardar como una relación con su entorno y con lo que está, pero muchas veces lo que está no debería de estar porque no es de ese lugar. Entonces no sé cuál sea tu postura de pronto en cuanto a esa permanencia del patrimonio o de lo que es antiguo pero que no está en su lugar. Pues bueno, eso es que yo creo que todo el mundo tiene la razón. O sea, tampoco hay que llegar a decir, no, pues que los patrimonio, esos los super clásicos ahí, arcaicos. Sí, no. Porque es que si aquí tuviera uno el patrimonio, lo hubiera presentado otra media torta y posiblemente lo hubiera justificado desde ese punto de vista. Yo lo que creo es que básicamente uno trabaja con lo que uno va pensando. Hoy no les traje el esquemita, pero yo creo que la arquitectura tiene tres grandes mundos. Yo a los estudiantes lo he dicho. El primer mundo es el mundo correcto. Yo debo hacer un proyecto correcto. ¿Qué quiere decir? Que sostenga, que sea estéticamente agradable, que se relacione con la ciudad bien, que funcione, que se pueda construir, o sea que es correcto. Hay otro segundo que es lo que nos interesa, que es el tema de las ideas, y es cómo los proyectos pueden ser diferentes y pueden aportar algo más, que es un poquito lo que los estudiantes sufren en el taller, pues sacar ese pedacito de poder aportar algo más, pero creemos que es súper importante. Y hay un tercero que algún día esperamos alcanzar, que es aquello de un pensamiento completo de la arquitectura, que es yo pienso de esta manera. Entonces para llegar allá hay que hacer mucho. Entonces en ese sentido todo el mundo tiene pensamientos muy diferentes. Eso no significa que sean los correctos o no. En mi pensamiento yo creo que el patrimonio cuando es un tema de imagen creo que termina siendo falso. En Popayán, que me van a matar en Popayán, pero Popayán muchas veces hacen un banco sobre una casa antigua, pero lo hacen en concreto, luego la pintan de blanco, le ponen ventanas que son metálicas, pero tienen la formita, lo pintan de los mismos colores y uno entra hacia el interior y está completamente hecho moderno. Entonces uno dice, pues, ¿para qué hace lo de afuera si es otro? Se hizo en otro momento, ¿sí? Y la función es de otro momento, se vivía de otro momento. Entonces yo creo que hay que tener una línea entre la recuperación. Yo creo que es el patrimonio donde uno realmente va a contemplar esos espacios, creo que es muy valioso, las ruinas. Por ejemplo, si uno va a la Alhambra, pues uno no va a ver la reforma de la Alhambra, uno va a ver los patios de la Alhambra, va a ver los jardines de la Alhambra, pero no va a ver como lo que es que es aquí en la Alhambra, en el Museo Redondo, le hicieron oficinas, porque pues está hecho para otras cosas. Nosotros creemos en el patrimonio, pero más en ese sentido de contemplación y que de enseñanzas, no tanto de cambiarles el uso. Ese es un tema muy personal. Creo que ni es una decisión compartida por colectivo, sino que es muy personal. Ya Mario tendrá sus opiniones, mi opinión es esa. Entonces yo sí, en lo que más pueda, intentaré modernizar espacialmente los proyectos, porque estamos viviendo en otra era. O sea, los proyectos en este momento se hacen de manera distinta. Anteriormente era a mano, planta, y hay gente muy hábil en eso. Uno ve un Álvaro Siza es capaz de armarte la planta con líneas y le quedan bien, si tiene en su cabeza un recorrido espacial. Pero si uno ve a un Ren Koolhaas o a los japoneses que están actuales, piensan de manera distinta, piensan en la sorpresa del espacio.
Personalmente me interesa la sorpresa del espacio, entonces hay veces el patrimonio no da para eso, hay veces. No sé si respondí la pregunta, pero era como parecer. Los estudiantes de la Universidad de Cabo están por allí. A ver, te los veo. Tenemos visitas estudiantes de la Universidad de Cabo. El profesor acaba de hablar de Popayán, no sé si quieran comentar. Normalmente lo hacemos porque no está uno seguro de que están por ahí, pero casualmente vinieron a visitarnos. Vamos a hacer con ellos ahora un recorrido por el campus, que están todos invitados. No sé si quieren comentar algo de Popayán. Buenos días, mi nombre es Javier Barrera, mucho gusto. Estamos precisamente en el taller de patrimonio. Queremos saber estos proyectos realmente, porque allí en Popayán efectivamente existe esa discusión, como en varias ciudades de Colombia, entre lo que debería ser el patrimonio y lo que es. Y parte, digamos, de la línea que nosotros estamos buscando es lo que debería ser para la gente de hoy en día. Y en esa medida creo que los proyectos que estás presentando hoy y que tiene colectivo pues siguen esa línea entre el espacio público y entre la gente, entre lo que necesita como revitalización, y pensábamos pues que es un muy buen aprendizaje para lo que necesitamos. Entonces sí, ahí está abierta la discusión. Yo creo que eso no va a parar nunca. También conozco pues muy de cerca el tema de Bogotá, porque yo vivía allá mucho tiempo. Creo que es un gran proyecto, realmente es un gran proyecto que acabaron de mostrar acá, y creo que funcionaría mucho mejor que mantener la estructura original. Yo no quisiera dejar pasar que los chicos dijeran algo. No, si no se sienten cómodos, no hay problema, pero estaría muy bien escucharlos. Ustedes son allá, somos ciudades muy vecinas, pero tenemos una diferencia fuerte en el tema de la configuración de ciudad y la arquitectura, justamente por esa herencia tan marcada que tienen del tema de la ciudad colonial. Es muy interesante. Y además están en el curso del profe. Ahora hablamos porque creo que va a haber que hacer algún ajuste allí con el tema de la opinión sobre el patrimonio. Muy bien, perfecto. En el caso de lo nuestro, con el recorrido que vamos a hacer ahora, que también están invitados al campus a mirar el campus nuestro, que es patrimonio moderno, es otro patrimonio diferente, ¿no? Pero sigue siendo el tema de la memoria de ciudad. Ayer estábamos, seguramente será un tema para esta tarde, vamos a tener un conversatorio, diría yo. Hemos hablado de distintas maneras sobre el tiempo y la arquitectura, ¿no? Hemos hablado de formas diversas de, por ejemplo, la vitalidad de la arquitectura, la superposición en la ciudad de momentos del desarrollo urbano y de la arquitectura asociados a proyectos que se hacen y se rehacen en el tiempo. Así que es un tema muy interesante, el tema del tiempo y la arquitectura, que por supuesto implica el tema también del patrimonio, cultura, nuevas generaciones, renovación. Creo que todos estos temas están allí. No intento resolverlos sin duda alguna, simplemente creo que valdría la pena dejarlos en función de la conversación que vamos a tener a las 3 de la tarde. Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario? Bueno, entonces le quiero agradecer a Luis en nombre del colectivo 720 por acompañarnos. Efectivamente, como él comenta, pocas veces hemos compartido, siempre estamos en la casa, conversamos, el profesor de la escuela, pero también estos momentos en que ellos muestran su trabajo profesional pues son importantes para nosotros, porque es una manera de vernos en el tiempo justamente. El segundo, bueno, gracias Luis, otra vez, que tenga un aplauso.